A ver si tengo más luz. Sí, se ve bien la gente. Ahí se te ve divinamente. ¿Mejor? Pues, sí, ya estamos en vivo. Asha, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Movimiento Consentido en el día de hoy. Consuelo nos pasó tu información y me pareció pues una gran necesidad y oportunidad para toda la sociedad el conocerte y tener una experiencia de poder escuchar tu historia, ¿no? Una historia muy conmovedora y muy interesante. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. De nada. ¿Qué nos puedes contar, Asha, de tu vida? Que la gente sepa un poco más por qué estás aquí hoy y de la organización. Sobre todo, ¿quién eres tú, Asha? Yo he estado leyendo sobre ti y he estado mirando tu documental y me he quedado muy impresionada, pero me encantaría que fuera tú a través de tus palabras la que nos dijeras quién eres. ¿Quién eres tú? Dice, pues un poquito complicado de responder. Soy madre, soy mujer africana. Nací en Kenia. Pues bueno, por muchos motivos y consecuencias y cosas que han pasado por la vida, pues estoy aquí intentamos entre todos los que forman parte de la organización, pues intentar acabar con digamos, unas injusticias, un terrorismo contra la mujer y atentado contra la sexualidad de las mujeres. De casi 2 millones de mujeres en el mundo. 200 millones de mujeres en el mundo. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo porque no sabe muy bien qué es lo que hace esta organización, Save a Girl, Save a Generation? Para que sepan un poco más de qué estamos hablando y pues entiendan. Save a Girl, Save a Generation es una organización que nació, bueno, el principio de Save a Girl es hace mucho tiempo. Y ahí podíamos volver hace casi 31 años atrás, ¿no? Pero se registró aquí en España en 2007 y el motivo por qué existe esa organización es intentar luchar o acabar con la mutilación genital femenina, matrimonios forzados y otro tipo de violencias bueno, cualquier tipo de violencia que puede pasar en la mujer. La organización habla de Save a Girl, Save a Generation, que es en español, significa salvar una niña, salvar una generación, porque creemos que si conseguimos, aunque sea solo una, que se salve de la mutilación genital femenina, entonces podemos convertir este hecho en historia, ¿no? Para esa niña en particular. Totalmente. Entonces nació por una historia personal, digamos, es una lucha personal por algo que me pasó a mí de niña, apenas 5 años más o menos. Yo siempre digo más o menos porque me gusta ser sincero con esto. En realidad no sé cuándo nací. Entonces, No sabes el día de tu nacimiento. no. La fecha de nacimiento no es importante en nuestras comunidades, la mayoría, ¿no? O no ha sido importante, por lo menos en nuestra generación. A partir de ahí, pues sí que los padres intentan. Por ejemplo, las fechas de nacimiento de mis hijos son importantes para mí y existen y están documentados, pero para nosotros no era así. Entonces, digo más o menos porque era la edad más o menos, bueno, que tenían las niñas de que ahora son mujeres como yo. Y existe en mi cultura, yo soy de Kenia y soy somalí, ¿no? Entonces,
en los somalíes pues existe la mutilación genital femenina como bueno, algo muy arraigado, ¿no? A la cultura, a la tradición, llámalo religión, porque también lo han metido en la religión, aunque la religión no lo pide. Entonces, Y eso, perdona que te interrumpa, porque eso me pareció muy interesante de algo que tú dices en uno de tus documentales, que hablas de que estuviste leyendo exhaustivamente el Corán, ¿no? Y que no venía en ninguna parte, o sea, que realmente no viene escrito en ningún lugar que sea un acto religioso, ¿no? Como tal. efectivamente, la mutilación genital femenina es casi o más de 2000 años antes de Cristo. Wow. Por lo tanto, estamos intentando hablar sobre eso y decir a la gente que no tiene absolutamente nada con ninguna religión. ¿Vale? En Kenia, por ejemplo, lo practican los musulmanes, lo practican los cristianos, lo practican los ateos, o sea, no, es más allá de todo eso. En Kenia, por ejemplo, hay casi 48, si no me equivoco, etnias diferentes. Etnia diferente, con su lengua diferente. Tenemos un lengua en general, que es el swahili, que se habla en Kenia, y el inglés, pero luego tenemos nuestra lengua materna. En mi caso es somalí, entonces después de somalí hablo swahili y luego en el inglés, ¿no? Y dentro de esos 48 existen casi 21 etnias que practican la mutilación genital femenina, 21. ¿no? De diferentes religiones. Digamos, si vamos al nivel global, cuando se habla de estadísticas y de qué porcentaje tiene cada país, si te pone, por ejemplo, un mapa de África, verás Kenia tiene muy poco comparado con otros países, por ejemplo, como Guinea-Conakry, comparado con Somalia, con Eritrea, tiene 20 y pico, 21, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero dentro de esos 21, pues está la comunidad somalí, por ejemplo. La comunidad somalí es, por no decir 100%, pues 90% de la comunidad somalí practica la mutilación genital femenina. Tenemos la comunidad masái, que es casi 70%. Entonces, los porcentajes son muy altos según la etnia, ¿no? Sí. Entonces, pues la mía es una de esas, que una niña tiene que pasar por la mutilación genital femenina. Y a mí me tocó, como decía, más o menos cuando tenía 5 años. Y me tocó además la manera más tradicional. Ahora, bueno, están un poquito más modernos porque ahora pues hay médicos que lo hacen clandestinamente, hay enfermeras, hay muchas barbaridades que, bueno, se sigue haciendo. En mi caso, pues se hizo de la manera más tradicional, ¿no? Y fue en la casa de mi abuela, de hecho en la cocina de mi abuela, en la cocina de mi abuela es una casa de barro como todo lo demás, habitaciones, pero esta en concreta lo utilizaban como cocina. Y me acuerdo de esa mañana que me levanté con muchos nervios, la noche anterior no podía ni dormir porque algo importante iba a pasar, por primera vez me estaban prestando tanta atención, yo era el centro de atención de la casa, entonces estaba nerviosa, sabía que algo muy importante iba a pasar. Resulta que era el día que habían decidido en mutilarme. Una cosa que quiero decirlo antes de seguir. En la cultura somalí no existe ninguna ceremonia. No es un rito de paso, no se hace un festejo, nada. Cada familia lo hace cuando se lo puede permitir, cuando puedan pagar la señora que lo hace, ¿no? A veces se puede coincidir que muchas familias junten para hacer los gastos menor y que se pueda hacer hasta 7, 10 niñas juntas. ¿Vale? En mi caso, estaba yo sola y habían cavado un agujero en el suelo y ahí me sentaron porque, claro, cuando te van a cortar tienes que caer. Yo siempre digo, está enterrado
una parte muy importante de mí en esa casa. Y la señora pues empieza a cortar. Sin anestesia, perdona que te pregunta esto, sin nada, ¿no? O sea, eso es así. Nada, en absoluto, por eso te decía la manera más tradicional. Más Cuando traumático, ¿no? claro, cuando intenté gritar me metieron un trapo en la boca. Ay, Dios. Que no podía, o sea, no podías gritar, no se podía escuchar tu sonido, porque es una muestra de debilidad. Imagínate una cría, ¿no? Y una muestra de debilidad. Yo me acuerdo de gritar, pero no se oía absolutamente nada, tenía un trapo ahogándome. Mi abuela me había sujetado los brazos y las piernas abriendo las mías. Pues la señora empezó a cortar. Y te digo que todavía escucho ese sonido y cada vez que hablo de ello, pues vuelvo a ser aquel niño de esa noche. Es imposible olvidar de ello ni sentir. Entonces yo no sabía en ese momento, lo único que rechazaba era el dolor. Lo que sentí ese dolor, que se acabara, estaba deseando que se acabara, ¿no? Que terminara, porque era tan, no se puede describir con palabras lo que se siente ese momento. Pero claro, eso miedo era... también, ¿no, Asha? El miedo a no saber ese dolor a dónde te iba a conllevar tampoco, ¿no? Porque ¿Verdad? el miedo también, el dolor y el miedo unidos. No, miedo, no sé si tenía miedo o no, yo estaba paralizada, o sea, me tenían sujetada, no sé si tenía miedo, pero sí que dolor, mucho dolor, mucho dolor. Ese momento no, no sé cómo puedo explicar exactamente lo que sentí. Y lo único que quería que se acabara lo que estaba pasando, obviamente, que terminaran, que se acabara. Y después de cortar todo, empezó a coser. Porque el tipo de mutilación genital femenina que me practicaron a mí se llama infibulación. Hay 3 o 4 tipos de mutilación genital femenina. El primero consiste en cortar la parte exterior del clítoris, pero solo la puntita. Y normalmente lo hacen incluso de bebés. Por lo tanto, no es tan traumático porque no tiene memoria, no se acuerdan, ni le afecta tanto incluso su vida diaria, digamos, pero eso lo cortan la parte eh, exterior del clítoris, pero la puntita. Algunas, en la misma tipo 1, cortan el clítoris, pues enterito, la parte expuesta. Y luego existe el otro tipo, que consiste en cortar o parcialmente o entero, bueno, la parte exterior del clítoris, incluyendo labios mayores o labios menores, ¿no? Eso se llama tipo 2. Y lo practican, bueno, casi todos los países que practican la mutilación genital femenina. Y luego está que es la infibulación. Eso consiste, pues, aparte de cortar, labio menor, labio mayor, el clítoris, pues coserlo todo para que se quede completamente cerrado. La idea es proteger esa parte permanentemente, sellándolo para que solo se abra, que se pueda penetrar cuando, bueno, tenga a su marido. Asegurar así, según ellos, tu virginidad en tu día de boda. Hay otros que dicen que pues lo han hecho para proteger las niñas, porque había mucha violación, y que cuando iban a recoger leña, le violaban, entonces buscaron esta manera para protegerlas. Pero la realidad y la que yo creo es simplemente para intentar conservar a esa mujer hasta el día que se case con un hombre, porque tiene mucho valor si la niña es virgen el día de matrimonio. O sea, que las sellan, así diríamos. A Completamente. Completamente. Qué barbaridad. Ese es el ejemplo que yo pasé. Entonces, imagínate, ese momento como cría, pues no sabes exactamente lo que está pasando, ni sabes que si esto te va a afectar permanentemente en toda tu vida, ¿no? Y la pesadilla no acaba ahí. Hombre, supongo que es muy traumático también a nivel fisiológico, porque se tienen que causar muchísimos problemas de infecciones, de... Los daños son permanentes.
son Son permanentes. permanentes. Si sobrevives y vives, pues los daños son permanentes, especialmente psicológicos, ¿no? Y luego, pues daños físicos. Hay gente que sigue teniendo muchísimo problema para tener ninguna relación, tienen problemas a la hora de tener un crío, quedarse embarazada, cuando tienen la regla, las complicaciones son interminables, interminables. Asha, y una vez que hacen este acto tan horroroso, ¿no? Terrorífico, que es como me suena a mí y como a mí me parece pues horrible que eso pase todavía. Después, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cómo llegáis al hombre? O también no existe un enamoramiento, ¿no? Más bien deciden quién va a ser tu pareja, deciden quién va a ser la persona con la que tú vas a compartir tu vida como mujer. Depende, ahí ya depende de la familia, depende de la niña, porque cada caso es diferente, no todos son iguales, entonces depende. Hay personas, por ejemplo, mi propia abuela se enamoró del hombre que ella decidió casarse y tenía 13 años, pero era su elección, ¿no? Entonces depende de la persona en ese momento, su familia y las circunstancias que le rodean. Pues en mi caso yo no elegí la persona con que me casé, ¿no? Además, tuvimos suerte, digamos, en el sentido que pudimos estudiar, porque de mi generación hay muy pocas niñas que han podido estudiar, muy pocas, ni siquiera llegar a primaria, ¿no? Entonces, en mi generación, estoy hablando de, bueno, tengo 52 años, imagínate, entonces, toda una generación de mujeres que hay muy poco porcentaje que han llegado primaria o han llegado secundaria, ¿no? Entonces, en mi caso, pues como mi padre sí que nos dejó estudiar, ¿no? Por lo menos en existencia de mi madre en su momento, que ella dice, no, tienen que estudiar. Y tardó, digamos, el tiempo de, si yo estuviera en casa sin ir al colegio, pues inmediatamente que me salgan las tetitas ya sería mujer y sería momento de entregarme un hombre antes de traer ninguna desgracia a casa, ¿no? Pero eso atrasó, por suerte atrasó ese momento. Entonces, cuando a mí ya me proponen, que me dicen que ya habían dado mi mano, porque son los padres que deciden, sí, y habían dado mi mano, tenía 20, o iba a cumplir 20, más o menos. Entonces era mayor, no podían esperar mucho más, porque no, o sea, nadie se casaría conmigo ni pagaría por mí. Eso es una venta. O sea, hay un dote que se paga a la familia y dependiendo cuando más joven, a lo mejor pagan más, ¿no? o sea, es En mi un caso ya tráfico estaba humano, rozando el límite. realmente. Perdón, Eso es un dime. tráfico humano realmente. ¿Cómo? Que es como si fuera tráfico humano, porque... Exactamente, ellos dicen que es una recompensa a la familia por haber criado a esa niña, pero es un Claro, negocio porque te entregan una persona a cambio o dinero o puede ser ganado, ¿no? Depende de, bueno, si sois de ciudad o sois de pueblo, en qué tipo de negocio se hace, pero somos mercancía y pagan un dinero con nosotros. Pues en mi caso fue así y eso me sacó de Kenia y me llevó a Somalia. Ah, y, bueno, mi comprador, pues decidió, pues yo era suya, entonces se supone el noche de boda, pues tiene que tener relaciones. hacer lo que le corresponde, ¿no? Pero no pudo, porque no pudo penetrar. No pudo penetrar. Y había una señora afuera esperando con una cuchilla. Ese recuerdo siempre me hace mucho daño. Me hace mucho daño porque fue una violación.
esa noche con muchísimo dolor. Y me acuerdo de niñas que me contaban de niñas que se habían suicidado la noche de boda y le llamaban las niñas locas, ¿no? Aquella noche entendí por qué se habían quitado la vida. Lo entendí perfectamente por qué habían quitado la vida. Y no me quité la vida. Y pasó eso. Y a partir de esa noche, pues no quería compartir habitación con él. Y la familia, porque entonces estábamos con la familia de él. La familia de él le dijeron, le aconsejaron que me dejara porque ahí le decían, le estaban aconsejando a él, le decían que hay niñas que reaccionan así, pero con el tiempo se le pasa, ¿no? Es el shock, lo que sé, que me dé tiempo, es lo que le habían dicho a la familia. Por lo tanto, tuve otra habitación y yo cerraba la habitación y ponía hasta muebles en la puerta para que no podía entrar por la noche, porque había noches que venía a golpear la puerta, ¿no? Dormía hasta con cuchillos debajo de la almohada. Porque no sé si lo que sería capaz de hacer si llegara a entrar en esa habitación cualquier noche, ¿no? Imagino, ese dolor tuvo que ser mucho más horrible, incluso porque tu estado de conciencia y todo lo que conllevaba ese acto sexual también tuvo que ser horrible. O sea, eso no le ibas a consentir que se volviera a repetir, ¿no? No sé lo que sería capaz de hacer, te digo sinceramente. No sé lo que podía hacer. Defenderte. Entonces, pues pasó tiempo y él seguía intentando, insistiendo, decía que tenía derecho, yo era suya, pero en ese tiempo pasaron como 2 meses de aquel noche horroroso y estaba embarazada. Ya me di cuenta que estaba embarazada y me hicieron la prueba y sí se confirmó. Se confirmó. Fíjate qué experiencia de vida tienes, Asha. ¿Perdón? Estoy muy impresionada con lo que me estás contando porque es increíble, porque realmente la vida te llevó al milagro de la vida de quedarte embarazada solamente en un acto. Es porque todo tenía un porqué de que te tenías que quedar embarazada, ¿no? Ese milagro ocurrió. Como mujer sabemos que no, es difícil quedarte embarazada en un solo acto, pero tenía que ocurrir, porque tenía que ocurrir ese milagro. Yo que he visto tu historia y lo vas a contar ahora para la gente que nos está viendo, tenía que ser así para llegar a donde tú estás aquí ahora. Sí, no lo sé si tenía que ser o no. Yo sé que ese embarazo me salvó la vida. Para ayudar a muchas mujeres, Asha, tú eres una guerrera y tú tenías una misión dentro de todo esto porque estás haciendo un acto que así es como yo me llega y lo interpreto, porque no puede tener otro sentido que una persona haya pasado por todo eso y llegue a hacer lo que está haciendo a día de hoy a nivel social para que otras niñas no lo pasen, porque ahora nos vas a decir qué pasó en ese embarazo y qué es lo que tú decías. Si tengo una niña, no voy a consentir que esto le pase a mi hija. Efectivamente, fue así. Pero no quise ese embarazo. No sabía dónde buscar ayuda. Incluso pensaba que si lo ignoraba, desaparecía. Pero no fue así. Uh-huh. Y bueno, pues finalmente, aunque yo deseaba tener un niño, porque ya eran demasiadas cosas lo que había pasado, y eso fue por ser mujer, por nacer mujer. El error fue nacer mujer. Y me dicen, felicidades, es una niña. Y a mí se me cayó el mundo. Cuando la cogí en mis brazos y la vi, me derrumbé, ya no podía más. Era, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser niña? Y ese día es cuando me hice la promesa que ella no iba a pasar. ¿Cómo lo iba a hacer? No lo sabía.
con quiénes me iba a enfrentar en el camino, si iba a tener apoyo o no. O sea, si alguien hubiera venido del futuro, del hoy, y me podía decir a aquella niña asustada, con miedo, con dolorida, con una cría, que todo va a estar bien, que lo vas a conseguir, ¿no? Pero no había nada de eso, no había nada de eso y todo el mundo era como escandalizada. ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que no lo vas a hacer? Bueno, ya se le pasará. O sea, no le entraba en la cabeza que yo podía ir en contra de algo que se hacía toda la vida. Entonces, ¿cómo? Como algo normal. ¿Cómo se me pasa por la mente ni siquiera pensar en algo así, ¿no? Pero sí que tuve apoyo imagínate, de lo más cercano a mí, mis hermanas y luego primas, amigas, ¿no? Y al final vi que había necesidad, todos querían que alguien empezara algo. A mí por lo menos me dio esa sensación. Es que ¿Y si tú lo haces, nosotros, o sea, si tú decides no hacerlo a tu hija, nosotros tampoco. Era como, y cada vez yo veía cómo crecía, ¿no? Que ya me atrevía a hablar con la gente, ni siquiera que eran de familia, ¿no? Empezaste a alzar la voz, empezaste a creer en tu palabra. Exactamente, pero no podía ser posible sin ese apoyo, ¿no? de tantas maravillosas mujeres que han pasado por mi vida. Y creer ellos también en lo mismo y decir, y cada uno empezar a intentar convencer otras mujeres a su manera, de su familia, ¿no? Si no fuera eso, creo que Sebagal no existiría hoy. Entonces, eso sí que me dio muchísima fuerza. Conseguí lo que me había propuesto, lo conseguí. Y para ella, por ejemplo, es una niña salvada. Sus hijas, tiene 2 niñas preciosas. Y para sus hijas es una historia, va a ser una historia, algo que le pasó a su abuela hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ya no existe en su vida, en esa línea de vida de ellos, es historia, no existe. Gracias y eso es maravilloso. Gracias a ti, gracias a creer en ti y en lo que no querías, en lo que sabía que no querías. Exacto. ¿Cómo conseguiste salir de allí? ¿Cómo fue eso de salir de...? No, porque me volví a casar, bueno, volví a Kenia, me salí de aquello y me divorcié de aquello. Y finalmente llegué a Kenia, y en Kenia empecé a trabajar. Bueno, hay una larga historia que ahora no voy a entrar en esos detalles. Empecé a trabajar en una ONG en Kenia, entonces en esa ONG conocí mi segundo pareja, el padre de mis 2 hijos. Y yo cuando salí de aquel matrimonio, el primero, o sea, en mi cabeza no entraba que iba a estar con un hombre en la vida. O sea, esto fue una pesadilla y no me entraba en la cabeza, obviamente. Entonces conocí a ese chico, bueno, chico, señor, ya soy vieja y él también. Entonces es que vuelvo atrás del tiempo, ¿sabes? Y me creo aquel persona todavía. Y es español, madrileño, entonces le conozco en el trabajo y bueno, nos hacemos muy amigos, ¿no? Entonces empecé a hablar libremente con él y él veía que me comprendía incluso de yo quería proteger a mi hija. Y él lo comprendía, ¿no? Y yo digo, hay alguien que me entiende todo lo que estoy diciendo. Entonces, claro, el cariño surge finalmente, ¿no? El cariño surge por esa complicidad, esa amistad que puedas tener con esa persona. Y no estamos juntos, ya hace años que nos separamos, pero es una persona que siempre tengo muchísimo cariño y le tendré siempre, porque gracias a él descubrí que había una mujer dentro de mí, que tenía sentimientos, que no me habían quitado todo, que a mutilarme los genitales no quería decir que me habían mutilado aquí. Qué belleza. Que sentir. Incluso es interesante porque hoy alguien me preguntaba, esta semana estaba hablando con
muchos compañeros, amigos, gente que nos ve, que te iba a estar entrevistando, que iba a estar contigo. Y me dicen, bueno, pero ¿y eso por qué lo hacen? ¿Para que no tengan placer? ¿Para que, por qué motivo se hace esa mutilación, ¿no? Entonces, una de ellas me decía, no, yo estoy segura que es por lo del placer. Digo, bueno, yo le preguntaré a Asha exactamente el por qué, cuáles son los motivos. Pero lo que tú dices es muy bonito porque el clítoris, todas sabemos que es, pues hay muchas terminaciones nerviosas y es donde más placer sentimos, pero tenemos un cuerpo completo, tenemos una piel, somos mucho más que un clítoris. Entonces llegar ahí es muy bello ese trabajo que hiciste, porque muchas mujeres que incluso teniendo el clítoris no son capaces de apreciar todo lo que tienen y son, ¿no? Es como que Efectivamente. interesante, ¿no? Y además lo que cortan eso, Asha, que por qué lo hacen, o sea, realmente cuál es el motivo, no tiene justificación para nosotros, pero por qué motivos ponen ellos para hacer este acto. Buah, los motivos son muchos también, dependiendo de cada cultura, comunidad y otros, pues la que quieren que conectarlo con la religión, por ejemplo, lo llaman purificación, porque al parecer esa parte de nuestro cuerpo no es puro. Otros para quitar completamente, como decía antes, es un ataque terrorismo contra la sexualidad de la mujer, porque inmediatamente que te tocan ahí te bloqueas mentalmente y por lo tanto ni siquiera intentas explorar, ni conocerte, ni saber, entonces crees en que tu objetivo en este mundo y la razón de tu ser es producir niños. O sea, está nada más. Producir lo máximo de bebés que puedas producir. Y crees que eso es tu papel en este mundo y nadie más, nada más, ¿no? No, ni siquiera intentas descubrir que existe lo que un placer, como mujer, sentir el placer, simplemente tener una relación por sentir ese placer, porque ya te han bloqueado, porque sabes que, entonces, los motivos son muchísimas, de mantener la virginidad, que se mantenga pura, que el clítoris es una maldición que existe entre nuestras piernas, que hay que eliminarlo, que crecerá, aparecerá un pene y luego pues no se puede competir con el otro, porque es el órgano masculino de la mujer, por lo tanto hay que eliminarlo. Cada cultura se ha inventado mil y una historia para justificar este acto. Entonces, y son excusas, realmente son excusas, inventos y todos son mentiras. Un mensaje, por ejemplo, para las mujeres que han pasado por la mutilación, no importa qué tipo ha sido, todos pueden tener placer, porque finalmente lo que cortan es el parte exterior, visible del clítoris. Al final se sabe que el clítoris tiene más, efectivamente. Terminaciones nerviosas. Sí, efectivamente. Lo que necesitan es ellos mismos conocerse primero, tener esa confianza y saber que esa parte de su cuerpo existe para darte placer y tienen que conocerlo, pero tienen miedo porque con el corte eso ya le bloquean psicológicamente y mentalmente y por lo tanto no intentan ni siquiera explorarse. Claro, porque ya hay un miedo ahí a tocar eso, ya es como que no quieres, me imagino, o sea, tiene que ser Exacto. horrible, esa sensación de culpa también, ¿no? Efectivamente, bueno, claro, claro. Y bueno, añadir que también, aunque está muy extendido en el continente africano, creo que son 29 países registrados que practican la mutilación genital femenina, explicarles que no es todo el país, como expliqué antes, de Kenia hay 21, bueno, son etnias inconcretas, en cada país africano es igual, son etnias dentro del país, ¿no? Que practican la mutilación genital femenina y no es todo el país, ¿no? Pero no es solamente África. Creo que hay 90 y pico
no tengo el número exacto ahora, pero hay 90 y pico países a nivel global que se practica la mutilación genital femenina no han sido solamente porque es una cultura heredada, sino ha sido una cultura suya y propia de ese país, ¿no? A mí uno de los países que me sorprendieron y que me enteré hace poco, la verdad, fue en Rusia, ¿no? Hay una etnia, o sea, un grupo en una zona en concreto que no me acuerdo ahora mismo, pero sí, como tengo tu correo te lo puedo enviar cuando tenga la información para que lo tengas. Y me sorprendió muchísimo. Hombre. En Colombia también hubo casos, el primer caso salió en 2007, ¿no? Nos contaba Consuelo también. Exactamente, 2007, porque murió, se infectó una niña, murió y se llevaron a la gente las manos a la cabeza, y cuando investigaron era algo que existía siempre, ¿no? Antiguamente, no sé, no tengo, o sea, son malísimas con las fechas, pero esa información se puede encontrar en internet, no es algo que estoy inventando yo. En Inglaterra, o sea, cortaban la parte visible del clítoris de las niñas porque se masturbaban, y como eso era malo, pecado, para corregir a las chicas que decían que le gustan a otras chicas lesbianas, para corregirle, le cortaban. Decían que curaba el lesbianismo. Efectivamente, un montón de cosas, y eso se llevó a Estados Unidos, se llevó hasta 1900, no sé, pues te vas a sorprender del año. Había un médico en su consulta cortando el clítoris. Y entonces no es algo exclusivo de África, se está extendido, porque si hablamos de mujeres, por ejemplo, en China, que esos que le ataban los pies, o las mujeres jirafas, o lo que está pasando ahora mismo en el mundo occidente, de operarse de 1000 sitios, ¿no? Hay un tipo de cirugía, lo llaman cirugía genital, algo así, ¿no? Una cirugía genital femenina, sí, para que parezca más bonito, pues se parece mucho el tipo 2 de la mutilación genital femenina. Entonces, nuestra sexualidad sigue siendo, no sé cómo llamarlo, pero como algo que tenemos continuamente seguir modificando, ¿no? Para complacer a quién, ¿no? O sea, realmente en el fondo de todo esto lo que está es que el placer de la mujer no está bien visto. O sea, es como que de alguna manera que la mujer tenga placer a través del clítoris es algo que la mujer no puede tener. El hombre sí lo puede tener, pero la mujer no lo puede tener. Está mal visto y hay que reprimirlo. O sea, me parece que todavía exista esto en los tiempos que estamos viviendo. Es algo que sí deberíamos de alzar la voz todas, no solamente, porque muchas veces se cree que esto solamente le pertenece a la raza africana, pero es que la raza africana es la raza humana, todos somos humanos, todos pertenecemos a lo mismo. Así que desde mi forma de ver la vida, o sea, yo no hablo con la verdad absoluta porque siempre pienso que cada uno tiene una forma de ver la vida, pero para mí somos una unidad. Y el dolor de vosotras o de niñas que han pasado por esto es mi dolor también. O sea, ese dolor, somos una malla y todo está relacionado y lo estamos sufriendo nosotras. Por eso que todos tenemos que alzar la voz. Esto es deber de todo. Es a nivel global. Y sí, tenía que ser todas, ¿no? Todas. Totalmente. Y además, como tú estás haciendo con este trabajo, nosotros en España, pues hay mucha gente africana también, y yo vivo en Estados Unidos ahora. En Estados Unidos, ni te cuento, aquí esto es pues muchísima gente afroamericana, no sé el porcentaje, pero mucha gente. Los niños se relacionan, las niñas se relacionan, y las niñas tienen este tipo de procedimientos hechos. Si tu hija se enamora de un niño español blanco y cuando llegan al momento de tener una relación, no sé, que siempre va a estar todo comunicado, ¿no? Estamos integrados todos. Entonces es un asunto de todos.
Sí, Claro, estamos viviendo en un mundo multicultural y no, exacto. por eso no hay que verlo como algo ajeno. Ujú, Está más cerca de ti, si quieres, o si quieres mirar por el otro lado, pues es tu problema. Pero exacto. realmente si eres una persona que cree en esa sociedad que existe ahora mismo, que es multicultural, que puede ser la amiga, mejor amiga de tu hija, la novia de tu hijo, como decías tú, Exacto. Ujú. pues yo creo que debe ser responsabilidad de todos y no debemos mirar como algo nos toca, algo que no nos toca, que está muy ajeno a nosotros Sí. y llamarlo esos bárbaros, por ejemplo, que están haciendo. No, yo creo que tenemos que todos poner de nuestra parte e intentar que acabar con esta justicia que lo cometen contra la mujer por ser mujer, simplemente. ¿Y cómo te sientes con lo que has conseguido hasta ahora? ¿Se siente que está funcionando? ¿Necesitas más ayuda? ¿Qué podríamos nosotros, en qué podríamos ayudarte? ¿En qué podríamos hacer que tu voz llegara a más gente y que se escuchara más lo que tenemos que Ahora decir? mismo somos muchas personas. Yo solo no haría absolutamente nada si no hubiera gente, bastante gente involucrada en la organización y, y está dando 100% de su tiempo para implicar todos los proyectos. Estamos en un momento bueno de crecimiento, digamos, porque somos mucho más, tenemos varios proyectos, no sé si has podido mirar la página. Sí, la estaba Y mirando. Sí, claro, todo ayuda, todo visibilidad, todo ayuda, es importante, se necesita. Hay una página para hacerse socio, para hacer donación puntual. Y, se puede apoyar de mil maneras, de mil nosotros maneras. vamos a poner tu página a través de Movimiento Consentido, si tú nos lo permites, para que hagamos un post para que se admiten poniendo que se admiten donaciones, que si quieren saber más sobre la asociación, la fundación, que se metan en tu página y redireccionarlo a tu página, porque la verdad es que nos encantaría ayudar. Por eso, lo que estáis haciendo, por ejemplo, es fantástico. Cada uno de su posibilidad, su medio, puede hacer mucho, muchísimo. Y te agradezco, obviamente te autorizo para hacer ese post. Yo creo Muchas que es gracias. interesante que llegue lo máximo de personas. Sí, aquí trabajo con una asociación que se llama Chance Program de Human Traffic. Trabajo haciendo clases de yoga, meditación, arte terapia, hago diferentes actividades con las niñas y muchas niñas son afroamericanas. También me gustaría enseñarles y mostrarles tu página a ellos para que veamos a ver si ellos encuentran interesante el que estas niñas tengan esta información, que seguramente sí. Pero sabes, como poner Perfecto. en contacto a estas personas que sé que seguro que les va a interesar y seguro que tienen algún caso en la familia, o porque muchas familias son de Kenia, de Somalia también, y tengo una amiga, muy buena amiga, que se llama Kukua, que ella es de, ¿de dónde es Kukua? De Ghana, Gana. sí. Y ella es profesora de fitness, hace un afrofitness, Ah, tiene 65 años, pero es una mujer con una energía y una vitalidad impresionante. También le voy a pasar toda tu información porque estoy segura que ella le va a interesar. ¿Lo tienes en inglés? yo. Sí, la información de la página, yo la he leído en Sí, hay español. una parte, bueno, tenemos dos páginas web. Hay uno de Kenia, que está todo en inglés, porque hemos Pues, intentado trabajar en Kenia también. Está en español, la parte inglés de español todavía estamos en proceso de traducirlo, pero sí se puede ver. O sea, pues a ver si me dejas esa de Kenia para pasárselo a Kukua, porque sé que ella va a estar muy interesada en ayudar y en colaborar. es muy nuevo la de Kenia. Te lo paso ahora por WhatsApp, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Y a través de la página de Facebook también publicamos mucho, entonces, bueno, se puede, porque tiene opción de traducir, lo puedes ver, y aunque publicamos en español, entonces nos dirigimos el público aquí, pero bueno, que
se puede entender. Buenísimo. Y ¿cómo puedes, o sea, lo que yo sé más o menos por lo que he leído es que habéis conseguido en Barcelona, ¿no? Como que se chequea a la niña antes, o había un programa que se chequeaba a las niñas antes de salir de España, porque en España está totalmente prohibido, ¿no? Es como que... Sí, eso, hay una fundación que se llama Fundación UASU, que está en Barcelona, en Cataluña. Creo que el documental que viste sale en la Adriana Kaplan, se llama, la que formó esa fundación. Y de hecho, yo creo que todo lo que existe ahora mismo en España ha sido gracias a su investigación, ¿no? Entonces, ellos sacaron un documento que ahora lo estamos utilizando todos. Ese documento es un documento de compromiso, ¿no? Que la familia cuando va a viajar, pues se tienen que leer, tienen que comprometer que no van a practicar a la niña y si lo hacen, que se van a ser denunciadas, etcétera, etcétera. Entonces, hay mujeres que lo piden ya, o sea, cuando van, dicen, mira, yo no quiero practicar a mi hija la mutilación genital femenina, pero tengo miedo que allá mi madre, mi tía, la cuñada, cualquier persona, la abuela, bueno, que decidan hacerme el favor, ¿no? De hacerlo. Por lo tanto, por favor, me deis la carta y me ponéis sellos, muchos sellos, para que le enseñe, que sepan que a mí me van a meter en la cárcel. Eso está funcionando porque la mayoría de las personas que están aquí son los que mantienen muchas familias que allá en su país de origen, ¿no? Entonces, no puede, o sea, no pueden aceptar que su hijo le metan en la cárcel porque se acabó la ayuda que están recibiendo. Entonces, si ven una carta y ven que es una carta oficial, lo respetan y creo que está funcionando muy bien. Y eso creo que la mayoría de las organizaciones que estamos metidos en este mundo, trabajando en esto, lo estamos usando. Muy interesante. O sea, es una de las herramientas que mejor está funcionando para poder controlar. Exacto. La mutilación femenina. ¿Y cómo podríamos, o sea, cómo puedes, o otras personas, qué profesionales, qué llamada harías a que puedan ayudar, de qué forma llegar a estas mujeres para que entiendan que este acto no es bueno para sus hijas? ¿De qué manera se llega ahí? ¿De qué forma? Pues en el trabajo que hacemos nosotros, por ejemplo, con la comunidad aquí, ofrecemos servicio, ¿no? Ofrecemos acompañamiento, ofrecemos traducción, ofrecemos clases de español. Y así como conocemos a esas mujeres, ¿no? Le conocemos y no simplemente porque venga de un país que practica la mutilación genital femenina o venga de una etnia que practica no quiere decir que ella está a favor de la mutilación genital femenina. Entonces, ese tiempo que están con nosotros o por clases de español o por una ayuda de traducción puntual o un acompañamiento puntual, intentamos mantener esa relación, conocerles más, ¿no? Y que ellos también nos conozcan, tener esa confianza que lo podemos hablar y así vamos aprendiendo y vamos conociendo exactamente, puede ver las intenciones a lo mejor que pueda tener o qué manera piensa, ¿no? Nos hemos encontrado con mujeres, ¡buah!, que dices, ¿de dónde ha venido esa mujer? Con una fuerza, una capacidad impresionante. Nos hemos encontrado con otro tipo de mentalidad completamente cerrada. Entonces, hay de todo, ¿no? Y así es como llegamos y vamos conociendo y sabemos con quién tenemos que trabajar más, ¿no? Y o quién tenemos que apoyar en qué. Para que tenga ella ese empowerment, ¿no? En que tenga ella esas herramientas de poder, digamos, decir a su marido o decir a su familia, se acabó, hasta aquí ha llegado, yo no lo quiero, ¿no? Entonces, sí, trabajamos en eso. Una vez que llegas a ese momento de intimidad, identificas que es costumbre en esa familia o en esa persona, el llegar a tocar el tema y decir, empoderar a esa mujer para que pueda alzar la voz en su familia y decir, no basta, ya no, esto no se va a hacer más, también tiene que tener un procedimiento, porque para ellas... Pero no tocamos la mutilación genital femenina nada más llegar, por eso digo que es un proceso.
nos conocemos poco a poco y cuando llegan aquí, no todos vienen de país que, o sea, que habla español, creo que hay una en África, Guinea Ecuatorial, el resto o hablan inglés o hablan francés o no hablan ninguno, hablan su idioma Sí, natal porque no han aprendido el resto de idiomas. Entonces, es conocernos poco a poco. Ellos van cogiendo confianza, nosotros vamos a conociendo, se crea un ambiente de amistad, de confianza, ¿no? Se crea esos safe spaces donde ellos ya se sienten tan amigas, ¿no? En un sitio seguro que de repente escuchas un día que te cuenta, ¿no? Alguien se abre y te cuenta. La que no cuenta, pues tenemos toda la paciencia. Ella sabe que puede contar siempre con claro, nosotras. Y claro. la mayoría, la verdad, después de un mes, 2 meses, así, ya están, aunque empiezan a hablar el español con un poquito de dificultad, pero ya tienen ganas, ¿no? Tenemos traductoras también, y tienen ganas ya de abrirse y hablar, o hablan del viaje, o hablan de marido, un matrimonio, y así nos conocemos. A partir de ahí es cuando realmente intentamos dar, o sea, no estamos ayudando a nadie porque lo que hacemos es dar esas herramientas necesarias, equipar esa persona para que esa persona se pueda ayudar a sí misma, ¿no? Que tenga ese fuerza, que no tenga miedo, que no agache la mirada y que Que no tenga no sé si vergüenza. me estoy explicando, Sí, pero te explicas dar, perfectamente, sí, perfectamente. dar ese Sí. maleta llena de herramientas que ella puede usar para... Sí, porque yo trabajo más o menos igual con esta asociación de niñas, son de 2 a 18 años y nosotros hacemos lo mismo, no hablamos de nada, de lo que ha pasado en casa, simplemente tenemos herramientas desde la meditación, la danza, la Efectivamente. coloterapia, otras herramientas que hacen que la persona vaya eh, descubriendo y abriéndose como una mariposa, ¿no? Que se va abriendo poco a poco y va entendiendo que Cuando se acabe el bicho este ya podemos retomar muchas cosas. Teníamos programado un teatro social, teníamos programado un montón de cosas, pero ahora de verdad que estamos completamente muy limitadas en las cosas que hemos intentado retomado cuando se acabó el confinamiento aquí. Empezamos a retomar con muy pocas, 2 o 3 personas las actividades, pero este mes, por ejemplo, estamos cerrados los últimos 10 semanas y el contacto que tenemos con las chicas es por teléfono. y por Zoom no podéis hacer nada porque No, no todo el mundo tiene un smartphone, no todo el mundo tiene un ordenador. Eso es exacto, otro llamamiento para la gente que quiere donar claro, aparatos como exacto. ordenadores y eso que podamos entregar a estas chicas para poder, porque este tiempo de COVID ha sido muy complicado económicamente, sí, emocionalmente, ¿no? Para las personas que no tienen familia aquí, no tienen nadie ni amistad, algunas, pues ha sido muy complicada, ¿eh? Muy complicada. 100% tenemos que hacer eso porque esa es una de las formas que podemos ayudar también nosotros, el poner en las redes sociales, pues me gustaría que tú lo desarrollaras como que me escribieras exactamente cómo el pedir esa, o lo hacemos juntas, no sé, vamos a ver cómo lo hacemos, lo que sería el texto que queremos poner y la imagen que queremos poner para que así podamos pedir esa ayuda, que es que de verdad, pues muchas veces incluso hay gente que tiene un ordenador en casa que no utiliza, Exacto. que lo puede donar, que no, no es un costo ni para ellos, que está simplemente ahí y que no lo está utilizando y otra persona le puede venir eh, Me puede dar la vida. para poder, exacto, para tener una ventana abierta a coger clases, a Sí, coger... para nosotros, para seguir el trabajo ahí Uh-huh. directo, de intervención directa que hemos estado haciendo, es súper importante. Súper Pues vamos a importante. ponernos también con eso y yo tengo muchas amigas en Madrid y viví en Madrid 4 años, Mm. cerca de Gran Vía, en la calle Barco. A mí me encanta Madrid. Y fui por la música porque allí estuve
grabé un disco en Cuba y en Burkina Faso estuve viviendo también. A mí me encanta la danza africana, bailo danza africana. Qué bien. Y me siento muy conectada con África. Yo siempre he dicho que estuve que en otra vida ser africana, seguro. Pues vente a Kenia, te Y encantará. yo feliz, por supuesto que voy a ir cuando ya pase todo esto, pero sí que voy a tratar de conectarme con toda la gente que tengo en Madrid, que veo que puede de alguna manera o colaborar en donaciones o con trabajo social, porque tengo amigas que son psicólogas, terapeutas, que les encantaría colaborar, estoy 100% segura de ello. Que voy a tratar de conectar a las personas adecuadas contigo para que podamos ayudar en lo que podamos, ¿no? En algo que es cierto que nunca es del todo, siempre se necesita más, porque como tú bien dices, ahora mismo en esta situación hay tantos problemas económicos que todo se complica para estas familias, muchísimo más. Sí, sí. Sí. Todo es complicado ahora. Pero bueno, ya creo que esto también se acabará y ya podemos hacer ya la vida como antes. De momento, pues nada, seguimos aconsejándolas también que se cuiden, que etcétera, etcétera, y estar con ellos cuando nos necesiten. Ahora se puede salir, no estamos confinados, pero y acompañarles cuando nos necesiten. Pero de momento, pues la oficina lo tenemos cerca de Gran Vía también. Ah, sí. Noviciados. Ah, noviciados, sí, conozco. Sí, ahí tenemos la oficina. Sí, me encanta. Cuando vaya a Madrid voy a ir a veros, voy a ir a verte. Pues bienvenida, nuestras puertas estarán abiertas. Muchísimas gracias, Asha, por tu historia, por compartirlas con nosotros, por decirnos quién eres, ¿no? Entonces ahora a todo el mundo le quedará mucho más claro que eres una mujer, una guerrera, una persona que confió en ella, tienes muchas cosas que enseñarnos y eres una motivación para muchas personas. No solamente personas que hayan pasado por la misma situación que has pasado tú, sino personas que están pasando otras situaciones de maltrato, abuso, de no poder hablar, de como digo yo, pues sobre todo abuso, ¿no? Es abuso que muchas veces está camuflado y se hace de alguna forma, se normaliza y es tan difícil salir de esos lugares porque al estar normalizado, pues ya, bueno, esta es mi vida, es lo que me ha tocado. Es muy común en las familias, tanto mujeres maltratadas como físicamente, verbalmente, y el tener esa fortaleza que tú tuviste sin tener el apoyo de nadie en un momento en el que todo el mundo pensó que estabas loca porque estabas pensando algo que nadie pensaba, y creíste en ti y hiciste que otras personas empezaran a creer en ellas. Y eso es de verdad, desde Movimiento Consentido te queremos agradecer tu esencia. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero yo creo que cualquier persona en mi situación hubiera hecho lo mismo. Eres una inspiración. No todo el mundo tiene esa fuerza y no te quites lo que eres. ¿Qué eres? Eso es mi pregunta. ¿Quién eres? Eso eres. Y a eso viniste. Y esa es tu misión. A veces nos cuesta mucho trabajo identificar la misión cuando venimos de problemas muy grandes y muy ¿cómo se diría, no? Como estos horrores terroríficos. Y es como, ¿y por qué tiene que pasar eso? Bueno, pues a veces tiene que pasar para que esa persona venga a cumplir la misión que tú estás cumpliendo ahora, ayudada y conectada con otras personas. Pero eres un ejemplo, para mí lo eres, y déjame decírtelo porque lo eres. Gracias por la invitación, las bonitas palabras, y gracias a todo el equipo de Save a Girl, Save a Generation. Sin ellos no sería posible esto. Gracias a ellos. Gracias, Consuelo. Un abrazo. Sí, un abrazo a Consuelo. Y estamos en contacto, Asha. Vamos a seguir, como dice Consuelo, que ella
muy activista, me encanta su fuerza y su forma de vamos a darle, vamos a hacerlo, ¿no? Hágale, como dicen los mexicanos, otra amiga que tengo por ahí también muy empoderada, no quedarnos solamente aquí, que ya esto es un paso, ¿no? De exposición para que la gente vea y sepa y nos conozca, te conozca a ti, conozca a tu asociación, pero seguir, ¿no? Seguir tejiendo y crear efectivamente, efectivamente. esa unión para ayudar a más personas y a más mujeres en este momento. Totalmente de acuerdo. Pues te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Asha, desde el corazón. Gracias por compartir tanto. Gracias. Gracias. Hasta luego. A ver.